Hola Alberto, ¿estás distraído? Hola, hola Marta, ¿qué hay? ¿Qué tal? Feliz Mm, viernes. Feliz Feliz viernes, viernes. hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo comentario de texto. Los viernes, como ya sabéis, está aquí Alberto Corona con nosotras y hemos estado, antes de empezar el programa, no solo repasando la pronunciación de Krasnahorkai, como dice Jaime, sino también como preparando el tremendo, yo diría ranteo, Alberto, tremendo ranteo que se viene, ¿no? Bueno, yo no sabía que iba a ser un ranteo. Yo a priori solo venía contento al programa de hoy porque por fin puedo opinar sobre el Nobel, que es algo, el Ah, Nobel de literatura, que es algo que es como el gran objetivo que tengo cada año. Cada año estoy en plan, venga, a ver si este año puedo opinar. En plan, y normalmente no es el caso. O sea, el año pasado lo único que podía opinar de Han Kang era, pues a mí me han dicho que la vegetariana no está tan bien. Y era porque me lo habías dicho tú, claro, pero es que que cuando le que dieron la el Nobel vegetariana. todavía no había leído el tremendo libro que es Imposible decir adiós, después de Mm, haberme quedado destrozada con Han Kang y ahora soy la máxima defensora del Nobel a Han Kang. Es verdad que o sea, no me gustó demasiado la vegetariana, pero que encima opiné mal del Nobel del año pasado. Sí, sí. Bueno, también pude opinar cuando salió Bob Dylan, que yo era ah, bueno, defensor del Nobel de Bob Dylan, y ahora tampoco es una opinión que me gusta especialmente. ¿qué No, dijiste? no, ¿Qué dijiste? no, pues que en plan, pues ¿cómo no le van a dar el Nobel? Se escribe muy buenas letras. Quiero decir, esa era toda mi opinión. O sea, quiero decir que normalmente, Pone una letra detrás de otra y lo hace muy bien, pues Nobel. no, claro, básicamente. No, normalmente no tengo mucho que opinar del Nobel, pero hoy tampoco es que tenga mucho, pero tengo algo. Tengo algo que opinar del Nobel y eso me hace estar muy contento hasta que nos hemos reunido hace unos 10 minutos y he descubierto que vamos a insultar a gente. O sea No, no que todo vamos, muy bien. vamos a insultar a gente. No vamos a insultar a gente. Uno no insulta a los nominados al Nobel, pero evidentemente esto para los intelectuales es como el fútbol. Y aquí todos teníamos nuestros favoritos Bueno, y no han salido nuestros favoritos, entonces pues sí. tenemos tiranteces. Pero antes, Alberto, déjame que te diga que estoy muy contenta de que hayas venido este viernes, como todos los viernes, no solo porque cuando tú vienes se disparan las audiencias y viene la gente a ver tu carita, sino porque esta semana los directos se me han estado yendo de las manos de una manera que no imaginas. Entonces, me gusta que vengas porque tú siempre guías, tú siempre vas como, bueno, sí, pero ahora lo siguiente, bueno, sí, pero ahora lo siguiente. Entonces, encontré allí un cómic que refleja cómo me siento esta semana y lo que tú tienes que evitar. Ay, ese cómic no Mira, está nada bien. Ese, no ¿cómo estoy que de este cómic acuerdo no está con él. nada bien? Este Me refiero cómic está que no muy estoy de bien. acuerdo, que no estoy de acuerdo con aplicar eso a ti en absoluto. Ahora que el chat diga que no tienes razón, que ¿Usted cree que yo creo al chat por encima de mi propio criterio? ¿Pero además qué dices? el del martes estuvo guay, el de Taylor Swift No, el hiciste de un la Tay sí PowerPoint estuvo y bien, sí todo. estuvo bien. Pero los normales esta semana han sido un esperpento. Aunque sí aprovecho, ya aprovecho el error de ayer, ya que estábamos hablando de Han Kang, para decir que en actos humanos, no, perdón, es que he leído que alguien lo estaba leyendo. En Imposible decir adiós, Han Kang habla también de cómo tenemos que reconciliarnos con las barbaries que se han producido en nuestros países, lo que aquí sería el franquismo, las fosas comunes y tal, para poder de verdad dejarlo atrás, porque mientras no hagamos esa despedida, mientras no digamos ese adiós, eh, pues de corazón y podamos tener una, ¿cómo se llama? Un duelo por todas las víctimas de las cosas que pasaron, la herida va a estar abierta. Y es un libro muy, muy bueno, que yo lo estaba leyendo y estaba diciendo, el equivalente en españita a esto, ¿qué es? Porque las cosas que está contando, las barbaridades que está contando que pasaron allí en Corea, increíbles, de horribles y de trágicas y de tal, pero yo todo el tiempo estaba pensando, pero es que en España esto ha pasado y peor. O sea, en España no hay 300 personas, pequeño, es historia de Corea, pero aparece en el libro. En España no hay 300 personas a las que dispararon una zona que ahora es un aeropuerto y se quedaron allí los cadáveres. En España somos el segundo país con más fosas comunes
del mundo. Entonces, imagínate que Han Kang fuera española, se arranca así los pelos, la pobrecita mía. Pero bueno, el caso, leer a Han Kang. Pero la noticia no era esa, porque Han Kang se llevó el Nobel el año pasado. Este año se entregó ayer el Nobel de Literatura. ¿Y quién se lo ha llevado, Alberto? Pues las locras Najorkai, de los Ahí está. Krasnahorkai de toda la vida. Las locras Najorkai. La verdad es Es que un- como que intimida mucho según lo lees, pero luego lo pronuncias, es un nombre bastante molón. Sí se Krasnahorkai. dice así. Quiero Se decir, diga así, es es un nombre posible que no. bastante molón. Sí se dice así. Es Si te posible que no se acabas diga así. de inventar la pronunciación, a lo mejor no es tan molón el nombre. Pero bueno, es un escritor húngaro al que no se ha editado en exceso en España. Ayer estuve viendo la publicación de sus obras y tal. No os preocupéis, en 20 minutos tenemos las librerías llenas de Krasna-Jorkai. En las bibliotecas catalanas he mirado ya esta mañana, no hay nada de Krasna-Jorkai en meses. Pero eso, quizá en España pues no lo hemos leído suficiente porque hay poco editado y poco traducido, pero se le conoce a través de Belatar, ¿no, Alberto? Claro, por lo que yo decía que podía opinar de este tío, no es porque yo haya leído a Krasnahorkai, ni mucho menos, sino porque es un. No solo es amigo íntimo del director de cine húngaro, Belatar, sino que ha coescrito la mayor parte de sus películas con él. Con lo cual, yo tampoco es que sea ningún experto en Belatar, he visto una peli y media, pero sí que inevitablemente pues, me he topado con la obra de Krasnahorkai, en concreto pues con la escritura a través del guión. Y también se da el caso en ese sentido de que dos de las pelis de Belatar son adaptaciones de novelas de Krasnahorkai que el mismo Krasnahorkai adaptó. Una de ellas es Satan Tango, que adapta a Tango Satánico, como la conocimos en Ujú. España, y otra es Armonías de Vermister, que adapta a Melancolía de Resistencia. Estas dos novelas creo que son las más famosas y las que de hecho sí que están publicadas en España. La peli que yo he visto de Belatar, que a mí me gusta mucho, 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 me flipa, es El caballo de Turín, que está coescrita con Krasnahorkai y es una peli que, bueno, que podría un poco describir como adscrita al slow cinema, Ujú. el cine lento, ¿no? Quiero decir que en este sentido la recomiendo pues con el aviso de que la peli no es la alegría de la huerta precisamente. Me da la sensación de que la obra de Krasnahorkai no es la alegría de la huerta, eh, ciñéndome a lo que he visto. Pero es una peli muy interesante. A nivel formal es apabullante, de los mejores blanco y negro que he visto nunca. Y la De verdad, está peli hablando del Nobel y decía esa frase, me acaba de dar una repugnancia. Y la peli, que el argumento de la peli tiene mucha gracia. El argumento de la peli parte de esta anécdota tan increíble de cuando Nietzsche se volvió loco, que Nietzsche cuando se le fue la olla al final de su vida, cuando ya pues había escrito la mayor parte de sus obras claves de la filosofía occidental y tal, pues una vez estaba él caminando por Turín, supongo. Sí, supongo que sería Turín, claro. Y se encontró en la calle con un hombre que iba en un carro tirado por un caballo. Eso es El mentira. caballo no. ¿Eh? Esa es ¿Qué? una anécdota mentira. Bueno, será una Estás anécdota de haciendo mentira. desinformación en mi A lo programa. mejor, sea mentira o no esa anécdota, la anécdota es buenísima. La anécdota es buenísima, pero tengamos todos en la mente que es mentira. Continúa. El caso es que el Nietzsche estaba caminando, se encontró con el carro tirado por este caballo. El caballo en un momento dado pues no había querido dejar de andar. Y el tío del carro pues le empezó a fustigar al caballo, le empezó a dar latigazos en plan de camina, camina. Entonces Nietzsche, viendo tal muestra de crueldad humana, se le destruyeron todos los sistemas por los cuales él había creído en el ser humano y había defendido digamos, pues el espíritu humano y tal, y se derrumbó, se fue al caballo y lo empezó a abrazar llorando y ahí se volvió loco. Entonces Pero la se anécdota es que termina. le dijo, le tocó así la cabecita al caballo. Esta anécdota que recordemos es mentira. Le tocó la cabecita al caballo y le dijo, perdón por el ser humano. No, perdón por el Claro, hombre. claro, Perdón ese por era el el hombre. concepto, claro. Claro, entonces Belatar, pues parte de la peli esta que escribió Belatar con Krasnahorkai es básicamente un spin-off de la anécdota centrada en el caballo.
Es decir, que el prota es el caballo. Sí, ¿eh? Pero perdóname, pero eso está perfecto. Yo prefiero un biopic de un caballo a un biopic de Bruce Springsteen. Tengo que Eso decirte. sabes. Bueno, ya te digo que la peli no es que sea muy entretenida. De hecho, la primera escena es un plano de 20 minutos de una vez ya el caballo ha empezado a andar y el caballo le lleva en plano fijo al tío en la carroza hasta su granja. Que en fin, tremendo, ¿eh? Tremendo. Pero vamos, Dice Breathing White gua- que es del universo cinematográfico Nietzsche. A ver, con respecto a seguro que esta es lo que anécdota. seguro que Di, le di, di. encanta a Caras Mejor que hablemos en estos términos de su obra. Ya Belatar que tiene que ser el tío de divertido. Vamos. Ya, ya, los dos tienen que ser una juerga. No, que después te enteras que estos señores estaban nada más que bebiendo y de putas todo el día, porque estos señores son así, son unos aburridos para los demás. Ellos después se lo pasan pipa. Una cosa, apunte simplemente respecto a la anécdota esta de Nietzsche. Con Nietzsche hay una gran cantidad de anécdotas y de cambios de pensamiento y tal, porque recordemos que la obra de Nietzsche nos llega a través de su hermana, que era una nazi, no una nazi de me gusta tirar la palabra nazi, sino era literalmente una señora del partido nazi. Entonces, esta señora modificó, cortó, pegó, hizo un collage con la obra de su hermano para que el partido nazi se pudiera apropiar de pues, sus ideas y de muchos de sus conceptos. En realidad hubo tanto corta y pega que es difícil saber dónde estaba Nietzsche en cada momento de su vida. Mm, pero bueno, y de ahí vienen este tipo de anécdotas de cambió de parecer y vio el caballo, pero todo esto viene de que lo que sabemos de Nietzsche, pues va por Ya ahí, está un poco está inventado, está un sesgado, poco está inventado. sesgado. Bueno, claro, para empezar, tenemos contaminada esa idea, ¿no? De que Nietzsche era nazi o de que sus ideas podían ser nazis cuando en ¿Ve? El absoluto, pues partido ya, nazi usó sus claro, ideas, se pero apropió de sus ideas, vaya, sí. correcto, correcto. Entonces, algo que tenemos que tener en mente. Esta anécdota es súper increíble, pero tengamos en mente que es mentira. El caso es que la Academia Sueca, al darle a Laszlo Krasznahorkai el Nobel, lanza como un pequeño comunicado que aquí recogen en la web del El RTVE. caballo de Inventín. ¿Qué? Que ha llamado a alguien el caballo de Inventín. A la vez. Ay, no Increíble, lo veo, pero increíble. guachi, guachi. El caso es que la Academia Sueca lo que ha destacado es su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte. Entiendo que, Whatever. claro, eso lo voy a decir, Que, no, que no no dice sé cómo nada, leer eso no dice exactamente nada. eso, más allá de que entiendo que la Academia Sueca entiende que hay ahora un apocalipsis, que estamos en medio del apocalipsis y que este señor es muy artístico. Sí, Eh, supongo. No pues sé. whatever. No dice nada. O sea, es como que está guapo y ya está. Es lo que dice la recomendación esa. Pues lo veremos al final el Nobel, el de literatura, el Nobel de la Paz, sirve para que empiecen a investigarte por delitos de guerra. Pero, ¿sabes? Delitos, te dan el Nobel de la Paz que empiece la investigación de delitos de lesa humanidad. Pero el Nobel de Literatura sí que sirve para que se impulsen las lecturas y la publicación de ciertos autores. Así que estoy segura de que la obra pues de este señor ya mismo pues se republicará y se terminará de traducir al castellano. Pero como siempre, los Nobel son noticia por quién se lo lleva y por quién se ha quedado en la estacada. Y ya os decíamos que Alberto y yo tenemos opiniones muy fuertes sobre estos premios. Alberto, tú tenías un claro favorito este año, un claro favorito que además estaba en todas las listas y que parecía pues que 100% que se lo llevaba y ha sido un poco un fracaso. Cuéntanos. Estoy No, bueno, buscándolo en la lista, tu favorito. este año se estaba comentando mucho que se le iban a dar a Thomas Pynchon, ¿no? Por varios motivos. Por un lado, porque el hombre ya está muy mayor, ya tiene 88 Esa años. foto no es actual, tenemos que decir. La Ah, única porque foto no que no hay existe de fotos él. de Pinchon, claro. Claro, hay dos fotos de cuando estaba en la Marina y ya está, creo. El tema está que Thomas Pynchon es un hombre que lleva escribiendo desde los años 60 y bueno, como supongo que quien nos escucha en Choque Juega sabrá, yo ahora mismo estoy metido en el pozo de Thomas Pynchon. Estoy leyendo sus libros de forma enfermiza. Estoy ahora a punto de terminarme V, que es la primera novela que escribió en el 63.
Y claro, a mí pues, me hace ilusión de, mira, justo cuando estoy leyendo este autor, pues que le den el Nobel. Pero el caso es que también parece un buen año para dárselo porque justo este año, de hecho creo que hace 3 días escasos, salió en Estados Unidos su última novela, que se llama Shadow Ticket, que en febrero pues llegará a España, publicada como siempre por Tusquets. Entonces como que parecía el momento propicio, porque ya Bueno, y asumimos que no aparte va... que nació en el 37 y este señor Claro, no va para joven. que es que tiene 88 años, y normalmente él escribe, sus novelas van saliendo pues con márgenes pues muy caóticos, estilo de casi prácticamente de 10 años en 10 años, que esta puede ser perfectamente la última novela que escriba. A lo mejor también es una movida darle el Nobel, ¿no? Pero también con el Nobel no hacen... O sea, ¿tiene que ir a recogerlo el autor el Nobel o no? Es educación que vaya, pero pueden oír. Justo aquí Ah, en esta vale. lista destacan que Bob Dylan no recogió el suyo. Ah, bueno, es verdad, verdad. Claro, es cierto. No, vale, es que claro, Tomás Pinchón, pues también estaría gracioso, ¿no? Que aprovechando que le dieran el Nobel, pues saliera de su escondite y le viéramos todos, pero no, no creo que hiciera eso. Pero vamos, sí, a mí me habría molado si le hubieran dado el Nobel, sí que habría tenido opiniones muy, muy fuertes y no, no habría tenido que hablar de caballos y de anécdotas inventadas, pero bueno. Dice Javier Alemán que el año que viene palmará Pinchon y se la darán a Murakami. Murakami, que de nuevo estaba en la lista porque Murakami es el eterno nominado al Nobel. No sé si ya es un poco meme el que esté Murakami en esas listas, porque como hablábamos antes de empezar, Alberto, Murakami es un señor perdón, al que el tiempo le ha pasado por encima a la obra. Es decir, Murakami es un señor que escribe muy bien, pero que sus obras ya huelen un poco a podrido. O sea, en el sentido que tú dices, tremendo machismo. Y aquí en la lista está justo al lado de Margaret Atwood, que ha pasado todo lo contrario. Es una señora que parecía que escribía ciencia ficción y, bueno, escribe ciencia ficción, pero parecía que escribía una ciencia ficción muy especulativa, de esta que la Academia Sueca suele ignorar, pero la realidad ha llegado a su obra y ahora está más de actualidad que nunca. Ya, sí, lo de Murakami es que no sé siquiera si es... Bueno, supongo que sí, que habrá sido un favorito real. Al fin y al cabo, como en esta movida no hay candidatos, sino que todo un poco seguía casi por las casas de apuestas y movidas así. Lo de Murakami supongo que sí que habrá sido un escritor que haya sonado, pero sí que creo que al final es un escritor que se ha quedado un poco por el camino, ¿no? Y que yo creo que sería bastante... No, no sé ya si se lo llegarán a dar en algún punto, pero es que aparte de lo que dices tú del tema del machismo, que es algo totalmente, vamos, categórico en sus novelas, también hay tal, ¿cómo te diría yo? Como colonialismo asumido en sus novelas. Quiero decir, a Murakami le gusta tantísimo la cultura pop estadounidense Sí, que yo no sí. sé qué tal se ve eso ahora. Sabes que ahora como vivimos en un mundo que es mucho más multipolar, donde nos preocupamos por cuestiones como quién lleva la voz cantante dentro de la cultura y tal, abordar a un autor que está tan claramente yanquizado, que le gusta tantísimo la cultura pop que nos gusta a todos y que yo creo que además es una cosa que ha facilitado mucho que llegue al gran público, lo reconocible que son los referentes de su obra, pues no sé, yo creo que es eso, que es un escritor que se la pasa al arroz, vaya. Había un momento para dárselo a Murakami. eh, Ese momento efectivamente ha quedado atrás. Él tampoco está escribiendo. Así que nada. Lo que sí es que en esta lista hay algunas escritoras buenísimas, pero que me ha extrañado verlas. Está, por ejemplo, Samantha Schweblin, que es una escritora excelente, pero al final solo tiene dos novelas, Distancia de Rescate y Kentucky's. Es muy, muy joven. No digo que no se merezca estos premios, desde luego que no se merezca un premio grande, porque como digo, es muy buena escritora, pero el Nobel se le da a la carrera y me parece que todavía tiene pues poca obra literaria. Lo que sí, Alberto, te lo estaba diciendo antes, preparémonos dentro de 20 años para toda esta hornada de escritoras latinoamericanas que están haciendo genialidades y que quizás en este mismo momento son muy jóvenes, pero oye, que se viene. Se viene Fernanda Melchor, se viene Samantha Schweblin, se viene pues Fernanda Trías,
todas estas Bueno, personas, de hecho, una de las grandes candidatas era Cristina Rivera Garza, a la cual de hecho creo que tú has leído y que te gusta me mucho, encanta. Sí, sí, no he que es leído la última mexicana, novela. que es mexicana, claro, o sea, es un poco lo que dices, que la literatura latinoamericana en algún punto tendrá que ser reconocida a fuego. Claro, a ver, que siempre creo que eh, la, la- la literatura latinoamericana tiene todo este prestigio que no tiene la literatura española en este momento. Merecidísimo, no estoy insinuando para nada que no es merecido. Lo que sí te quiero decir es que hay una serie de voces muy jóvenes aún. También el escritor de poeta chileno, también se me olvida el nombre de este señor. Alejandro Eh, Zambra, el mejor escritor de la Alejandro pura Zambra. historia, vamos, el mejor, el mejor. No sé si Claro, se le eso es lo que dan el digo. Nobel alguna vez, pero vamos, el mejor. Y la mejor Pero eso, persona también. en 20 años vamos a ver la lista de los supuestos candidatos y va a ser solo gente latina que están haciendo cosas increíbles. Y claro, eso me lleva a pensar, dejando un poco ya de lado pues estas listas en el que todo el mundo va a encontrar escritores que le flipen. Es una lista muy larga y es una lista también de cosas recomendadas. Si alguien no sabe qué leer, que se ponga una de estas listas y a mirar. Pero eso, estaba pensando en eso, en que 15, 20 años vamos a tener una lista copados de escritores y escritoras latinoamericanos y estaba pensando que me cuesta imaginar siquiera a alguien español llevándose un Nobel en este momento. El último es del 89, es la última vez que España consiguió un Nobel de literatura. No veo así como claros candidatos o candidatas en este momento. No creo que nadie tenga ese legado y ese peso. Y cabe preguntarse, supongo que por qué, ¿no? No podemos ser tontos. No que seamos tontos. Ya, bueno, no sé. Es verdad que cuando estamos hablando antes yo no me lo había percatado, pero es verdad que ahora mismo parece difícil pensar en un autor o autora española que pudiera que pudiera aspirar a llevárselo, ¿no? Porque cuando antes estábamos haciendo el ejercicio y digo, mierda, es que solo tengo en la mente gente latinoamericana. O sea, porque yo que sé, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Sara Mesa, pero tampoco sé si tiene la suficiente proyección o la suficiente, digamos, solidez en su carrera, aunque ya lleva un tiempo escribiendo esta señora también. Ujú. O Marta Sanz también, por referencias, también tengo entendido que es muy tocha. Belén Goperi, supongo que podemos pensar que también se lo podría llevar, pero a mí Belén personalmente... Gopegui, veo más premiados sus ensayos. Creo que es una excelente ensayista y observadora. Como novelista es experimental, pero no sé hasta qué punto entra dentro de lo que busca la Academia Sueca. A ver, yo creo que sí que podría entrar a nivel de. O sea, como que creo que la obra de Belén Gopegui tiene la suficiente afinidad con lo que premia la academia. Vamos, que si yo conocer los criterios de la academia, sí que veo que tienen cierta preocupación por novelas que no son precisamente escapistas, ¿no? Por a lo Ujú. mejor cierto realismo o tal. Entonces Belén Gopegui sí que encaja. Lo que pasa es que yo a nivel personal, lo poco que he leído de Belén Gopegui no me gusta nada. O sea que tampoco sería Pues mi, tienes que leer más ensayos Sí, y sus quizá, textos quizá, periodísticos, ¿eh? Con Gopegui pasa eso. quizá la faceta ensayista sea mejor, pero es verdad que es que no. Pero claro, también se me ha pasado por la cabeza de forma venenosa Javier Cercas, pero claro, precisamente con Javier Alberto, Cercas, no, o sea, a nivel de posibilidades, no a nivel de que me guste o no. Pero claro, también encontramos ya precisamente en la figura de Javier Cercas, yo creo el problema por el cual la literatura española ahora mismo no está en el momento más prestigioso del mundo, que es Javier Cercas. Pues tendría que algún efecto de sonido molaría para estos casos. Cultura de la transición. es verdad, es que quiero hacer cosas gráficas. Ahí está Javier una Cercas no persona en puede el chat ser con la que estoy más. hablando de esto. Se buscará, se buscará. Dice José, por ejemplo, Irene Solá. Es la persona Ah, Irene precisamente que Solá, te he claro. mencionado antes, pero Irene Solá creo que todavía no tiene, o sea, tiene, si no me equivoco, dos novelas en este momento. Igual que Andrea Abreu, son personas que todavía necesitan pues tener eso, una carrera, necesitan tener, que no se premia como digo una novela, se premia todo el cuerpo Claro. creativo, toda la obra. Entonces, unas personas que tienen una o dos novelas, a mí me encantó, por ejemplo, la novela de Alana Portero, me parece muy interesante, pero se necesita más que solo una novela.
El caso es que estábamos hablando de por qué Slava Juan y medio. Muchas gracias por la sub. Estábamos hablando un poco de eso, por qué estas diferencias, por qué en América Latina parece que hay tanto escritor y tantas escritoras prometedoras y aquí no. A mí se me ocurre que no puede ser otra cosa que pues las condiciones materiales en las que trabajarán los escritores y las escritoras en Latinoamérica frente a la forma en la que se trabaja en España. No sé exactamente cómo funciona todo en América Latina, solo sé en referencia a la producción de cine en México, que sé que se ha apoyado mucho, que se ha dado pues muchas condiciones económicas y de ayudas y tal para que crezcan y se desarrollen todos estos cineastas. No me cuesta pensar que en el caso de la literatura es lo mismo, pero lo que sí veo es que aquí en España los escritores y las escritoras lo tienen bastante difíciles. Ya, o sea, no es solo ya pues la falta de ayudas y la falta de becas, sino que los concursos literarios muchas veces no premian exactamente, o sea, los concursos literarios, sobre todo los que dan mucho dinero, eh, pues muchas veces funcionan para no tener que dar adelanto a los escritores que ya publican con esas editoriales. Muchas veces se les da a personas conocidas, muchas veces se utilizan como una forma de promoción más que como una forma de sacar adelante nuevas voces. Ahí creo que ser escritor y escritora en España es algo muy, muy, muy complicado y a lo mejor se nos están cayendo voces muy talentosas en las grietas de la precariedad, ¿no? Dice Javier Alemán, yo creo que tiene que ver mucho el corpus literario. Aquí por cultura de la transición llevamos décadas promocionando mierda y así no hay forma de sacar buenos escritores. No quería decirlo así, pero es una de las cosas literalmente que hemos hablado. Las cosas que se promocionan, que se leen, las cosas que dan prestigio a los escritores en España, pues son géneros con los que cuesta desarrollar muchas veces literatura Claro, es humanística, que por decirlo de alguna es. forma. Claro, es que al final lo que nos encontramos es como con una literatura como muy de Estado, me viene a la cabeza, muy rollo de Sí, muy servil al poder, diría, que es al final lo que es Javier Cercas. Por eso digo que a mí Javier Cercas me parece una figura interesante, que yo espero que no le den nunca el Nobel porque es un gilipollas, pero que, pero puedes dormir que, tranquilo. pero que creo que es una figura que representa bastante bien esto, ¿sabes? Mm, En plan de un tío que básicamente vive en el país, o sea, que está ahí acampado en las oficinas de Prisa, que desde luego no ha parado de escribir, que ha ido consiguiendo premios sin parar, la gente le lee, puede tener una opinión más o menos guay de él, que le hacen series pura cultura de transición. Ahora van a sacar o ya la han sacado, una serie de Anatomía de un Instante, que es un objeto cultural de transición absolutamente transparente de a lo que nos referimos. Ese tipo de sí, figuras. Y luego, por otra parte, que a mí también me da la sensación que lo que vendría a ser las promesas o las voces más jóvenes consiguen, digamos, alzarse en base a, por decirlo así, a mecenazgos muy particulares correcto. y muy poco transparentes. O sea, esta persona o tiene dinero o ha conseguido los amigos apropiados o cosas así, ¿sabes? O sea, que es yo O en están general fuera lo de que España. veo. Hemos O estado están fuera hablando de de España. Irene Solá. No sé en este preciso instante dónde está Irene Solá, pero hace 3 años Irene Solá estaba con una beca en Estados Unidos, si no me equivoco. Una beca de investigación literaria. No sé si sigue con esa beca, no sé si sigue en Estados Unidos, pero desde luego los libros que crea Irene Solá necesitan de mucho tiempo de documentación, de muchas ayudas y tal, y pues no se dan esas condiciones. Dice Javier Alemán, la isla Martínez tiene, Ah, verdad, es aparte verdad. del ensayo de Utopía no es una isla, tiene el libro este de terror, Carcoma, ¿no? Se llamaba Carcoma. Carcoma. Sí, que está muy, muy, muy guapo. Pero es verdad que sigue siendo un libro que está publicado por Amor de Madre, que es una editorial independiente, Claro, es que no eso. tiene, Que, que no la vas a ver, o sea, no tiene la fuerza que tendría que se publicara en Anagrama, que es donde tendría que publicarse un libro como Carcoma. No porque tal, sino porque da un prestigio, pero una o que proyección. incluso yo creo que al final lo de los sellos también es clave, ¿eh? Porque si no consigues tener
Antes, por ejemplo, estaban mencionando a Andrea Abreu. El problema de Andrea Abreu Sí. no es solo que sea joven, sino que es una escritora totalmente indie. No tiene Mm, detrás. O sea, yo creo que para conseguir posicionarse en una lista tienes que tener o a Penguin o a Tusquets, por ejemplo. De que precisamente también me estaba acordando de otro autor al que tampoco sería a priori descabellado asociarle el Nobel, como sería Fernando Aramburu, que es sí. básicamente Cercas 2.0 en realidad. O sea, entonces es eso. En el caso de Aramburu con Tusquets, en el caso de Javier Cercas, pues siendo el niño mimado de Penguin Random House. Entonces, como que vemos que a nivel de músculo industrial tenemos muchas carencias. Y también, también, por ejemplo, estaba pensando que tampoco quiero aquí poner a parir a nadie, pero a mí me interesa mucho el fenómeno de Sara Barquinero, que es una escritora que ha sacado 2 novelas con un sello como es Lumen, que creo que está vinculado también a alguna de las majors, que es una escritora que es malísima. O sea, con todo el dolor, o sea, lo tengo que decir, es que es una escritora que es muy mala y que se está promocionando como la gran voz juvenil en base a tener literalmente los amigos apropiados. Y a un rollo a un cosa, te diría, de el fetichismo de lo juvenil y de cómo ha podido pasar esto. Con el caso de Los Escorpiones, es una novela que se ha promocionado en base a qué fuerte que Que- una chica tan joven haya escrito una novela tan gorda. Es ya, que, ya, ya. Es literal, que eso es lo que iba a literal. decir. Es No que, mames, la niña. Se ha hinchado de poner letra. o Eh, sea, es bueno, muy, es increíble. muy patético eso. O sea, entonces, claro, así no hay forma ni de crear industrias, ni de que voces juveniles, pues más o menos, pues sólidas, pues puedan remontar el vuelo, creo. Bueno, bueno, bueno. Nos leemos a Irene Solá, que está estupendamente. Nos leemos a Laila Martínez, que está estupenda. Y también no quitemos el foco en Latinoamérica, porque se están haciendo cosas increíbles, increíbles. Pero, vamos a dejar atrás la novela, seguimos hablando de literatura, porque también se ha dado el Premio Nacional de Ensayo y la ha ¿Cuántas ganado soples? Remedio Zafra ¿Qué gente con... más culta somos? Guau, ¿eh? Sí, Aquí no bueno, ya solo verás. peliculitas y jueguitos, ¿eh? Nada más que estamos diciendo barbaridades. Pero, ha ganado Remedio Zafra el Premio Nacional de Ensayo con un ensayo que se llama El informe, trabajo intelectual y tristeza burocrática, en la que Remedio Zafra por primera vez habla del trabajo El trabajo pues creativo. creativo. La primera vez que toca ese tema. No es que todos sus libros vayan de eso, ¿eh? Tiene muchas cosas que decir Remedio Zafra. Bueno, Alberto, di algo porque no me gusta ser así. A ver, yo de Remedio Remedio Zafra Zafra. no tengo ninguna opinión fuerte. Yo solo he leído El entusiasmo y es un libro que me da un ¿De poco qué va igual, el la verdad. entusiasmo? Del trabajo creativo. Perfecto. Ya, ya, ya. No, o sea, con lo que pasa con El entusiasmo es que es un ensayo que creo que es muy importante. De hecho, ganó, creo, el premio Anagrama de ensayo, que tampoco es que sea un premio que por lo demás tiene demasiado prestigio. Pero el tema está Da que el otras cosas, entusiasmo. como el No, Premio claro, Nacional de Ensayo, que también da otras da cosas. dinero, Y da está bien, dinero, que hay que darle da dinero a la dinero. gente que escriba Sí, sí, sí. sobre el trabajo No, el caso es creativo. que Remedios Zafra, desde luego, joder, el campo en el que quiere escribir, en el que quiere Mm. desarrollar su escritura, tampoco pasa nada. Quiero decir, la mayor parte de los escritores, yo diría que hacen eso. Y lo que sí que pasa con Remedios Zafra, que supongo que ha dado en el clavo con la cosa que le obsesiona. Y sí, en concreto yo diría que El entusiasmo sí que es un ensayo bastante histórico de los Sí, últimos años. O sea, como que es un ensayo muy influyente, vaya. A mí no me encanta, a mí me gusta tirando a poco el ensayo, pero sí que le veo ese valor de esta persona está poniendo en palabras un pensamiento generacional, que diría. Entonces, yo, vamos, por opinar algo, yo el problema que tengo con Remedios Zafra es que es una ensayista demasiado dada a las fugas literarias y pseudo poéticas. Y eso a mí personalmente como lector de ensayos no me gusta. A mí me gusta que los ensayos sean serios, estén totalmente en plan que no haya ni fugas ni nada, todo así como monocorde y tal. Y en el caso de Alberto, si Remedios no se Zafra, aburre, esto no es un ensayo. y que claro, ahí está, es que los ensayos no pueden ser en plan de mira que bien escribo, los ensayos tienen que ser aburridos y secos. Y es así, joder, es Ah, bueno. que
A ver, ahora en serio, me he puesto súper hater con Remedios Zafra. No soy tan hater como parece. Es normal que una filósofa, al final ella es filósofa, aparte de ensayista, tengan Y una de serie estar en de la temas. academia, que por eso escribe tanto. Esta señora es académica y escribe en plan de ¿qué coño hace ser académico, Dios mío? Alberto, te he dicho 1000 veces que no me saques el tema de la academia. Nada, No me saques el pues tema de la academia, que ya tengo muchos nada, enemigos. pues Eh, léete las obras de Remedios Zafra. Remedios Zafra tampoco debe, o sea, quiero decir que es una cosa que también le interesa a ella, porque es de donde trabaja y demás. Entonces, para odiar a la academia también viene bien leer sus libros. no, a mí me sorprende que estés diciendo esto, porque tú y yo, la última vez que nos hemos peleado gordo, 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 fue porque yo estaba puteando a la academia y tú la estabas defendiendo. Y yo estaba Yo esto no puteando el recuerdo estilo por así. académico y tú estabas diciendo que el estilo acémico es lo mejor. Hombre, Así porque que el estilo me académico estás es lo dejando mejor. loco. Pero si es lo que acabo de decir, que el estilo académico es lo mejor para un ensayo. Bueno, vale. Bueno, mira, da igual. Ya hablaremos en privado tú y yo. El caso, no, ahora en serio, dejando de lado el de este hate, es que Alberto me tira de la lengua y saca lo peor de mí. Pero eso, es normal que una escritora que además es filósofa, básicamente reincida y reincida en los mismos temas y una y otra vez. Lo he hecho un poco de broma, pero lo entiendo. El problema es que, por ejemplo, leo un poquito lo que ha dicho el jurado sobre la obra. La considera una revuelta radical de la reapropiación del tiempo y de la cultura como reactivadores del disfrute y del goce intelectual. Y este es un tema que yo entiendo que ella toque, pero que personalmente encuentro bastante manido. O sea, quiero decir, el problema que yo tengo con Remedio Zafra es que cuando lo escribe Remedio Zafra ya he leído 33 textos que van de cosas similares y que muchas veces son pues más radicales. Me parece que para el tema que toca, Remedio Zafra es poco radical. Porque tú quieres que nos reapropiemos del tiempo. Tú quieres de verdad que nos dediquemos a poder cultivarnos y a poder disfrutar de la cultura y pensar la cultura a tope. Yo quiero exactamente lo mismo, pero entonces hay que hacer propuestas radicales para que podamos conseguir eso. Y no me parece que ella nunca vaya allí. Ella lo pide como a un vacío, como a un, no sé, dios de la cultura, cuando yo soy un poco quizás Con lo más de radical. la de las fugas literales también me refería un poco a eso. O sea, yo creo que un ensayo que se supone que tiene que ser reivindicativo y que está hablando de un malestar social, creo que no conviene que, por ejemplo, pues hables de la cultura en términos románticos, por ejemplo, o hables del Claro, tiempo exacto. libre, ¿sabes? Creo que eso no es lo suyo. Un ensayo tiene que o ser denso o ser el manifiesto comunista, ¿sabes? El nivel de que cada frase sea Algo una patada, ¿sabes? que te O mueva. Pero sea, mira, claro. leo también del texto. Con el entusiasmo, Zafra ya había ganado el premio Anagrama de Ensayo en 2017. Fue una obra con gran impacto que, impugnando las ideas meritocráticas, retrata cómo los trabajadores culturales e intelectuales, escritores, artistas, diseñadores, periodistas, aceptan algunas formas de autoexplotación con salarios bajos o incluso trabajo gratuito, forzado por el entusiasmo, relacionado con la constante exposición en redes sociales, la cultura del esfuerzo, la ilusión de tener vidas trepidantes o la promesa eterna de un futuro éxito. Esto es real, o sea, estás hablando de una cosa que pasa y que nos pasa a todos, que a nosotros nos afecta particularmente, pero es eso, estás hablando de esto, de lo que se ha hablado mucho, propón soluciones. O sea, no diga esto pasa, porque eso ya lo he leído en cuanto al sueño americano, lo he leído en cuanto a otros escritores más en primera persona, lo he leído, no sé, es eso, si tocas temas manidos, creo que tienes que distanciarte en la radicalidad. Y Zafra no lo hace, solo dice los escritores se autoexplotan y es como, vale, cerramos los periódicos, a mí me parece bien. Los periodistas estamos autoexplotados. Los periodistas no ganan. O sea, hemos estado hablando tú y yo este fin de semana, Alberto, que tenemos un amigo que escribe 3 y 4 textos a la semana y no le da para vivir. Y se va a tener que retirar. Después de tener una carrera muy importante en sitios tochos. A mí me dice eso y lo que se me ocurre decir es, vamos a cerrar los periódicos entonces. Porque si te dan información regulinchi, escrita con prisa por gente autoexplotada, vamos a cerrar los periódicos. Pero si no dices eso, pues lo que estás diciendo contribuye un poco a todo lo que hay. No sé si me entiendes.
Sí, no sé, que yo creo que hay que ser más contundente con estos temas. Sí que yo creo que lo que ha pasado con Remedios Zafra es que, por decirlo así, ha desenterrado la beta, le ha puesto palabras a un malestar y demás, y supongo que está viviendo un poco de las rentas desde ahí. No esperamos que tampoco la he leído tanto como para poder opinar de esta forma tan categórica. Yo hablo por la sensación que a mí me da y el estilo que lleva esta ensayista que, como digo, no es muy afín a mí. Vaya. Bueno, vamos a pasar que ya te has puesto serio y me has dicho categórica. Eso significa que estás ya hasta los cojones de mí. Eh, Hablar de jueguitos un poco, Marta, sí, sí, que la sí, ya, gente se está ya. aburriendo. Ya, ya, cuando dice la gente te refieres a ti, sí, yo ya te entiendo perfectamente, Alberto. Te estaba poniendo toda la mesa para que dijeras cultura de la transición y no me ha seguido el rollo. Pero bueno, Yo tampoco, no sé si sería remedio zafra la cultura de la transición, ¿eh? O sea, bueno, bueno, habría bueno, que bueno. pensar eso, habría que pensarlo. Algo que me encanta hacer por otra parte, así que le daré un pensamiento. Bueno, 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 bueno. Vamos a pasar al otro temita de la semana, que aparte siempre traigo a Alberto para hablar un poco de industria, así que vamos a ello. Nintendo a principios de semana publicó en su YouTube un cortometraje que parecía un poco Pixar Regulinchi, que nos dejó a todos bastante picuetos. Se veía un bebé que se quedaba en cierto momento solo en una habitación, las cositas empezaban a moverse alrededor, el chupete se le iba por ahí volando y él intentaba cogerlo, todos nos quedamos con el culo torcido. Se confirmó la sospecha de la mayoría de la gente, esto era Pikmin, eran los Pikmin los que movían las cositas del bebé, pero Nintendo no está anunciando un nuevo juego de Pikmin, sino Nintendo Pictures, un estudio de animación in-house en el que pues, se va a dedicar a lo que más le gusta al capitalismo, la explotación de las IPs. Alberto, tú me has dicho que este era tu temita, entiendo que porque tienes cosas que decir, de forma entiendo categórica también. hombre, si solo hablamos en términos categóricos, vaya, o sea, bueno, para empezar, el corto es una mierda, o sea, el corto es como, wow, o sea, o sea, quiero decir, no tanto la animación es bastante pochilla y tal, pero sobre todo los diseños, ¿no? Los diseños son como la cosa más genérica del mundo. Y eso creo que es interesante porque Nintendo lo que ha hecho, cuando ha anunciado, por decirlo así, su sello, ha dicho, vamos a crear contenido de vídeo. Ha hecho mucho hincapié en video content. No ha dicho, vamos a desarrollar lo típico que hacen en estos casos, que es hablar de películas, series y universos transmedia. En este caso ha dicho video content. Lo cual, al mismo tiempo que nos da a entender que, pues que hay un afán, digamos, explotativo sin ningún tipo de disimulo, eso también arraiga con la historia de Nintendo Pictures, que Nintendo Pictures no es que haya nacido ahora, es que ahora es cuando la están promocionando. Nintendo Pictures como tal creo que nació hace ya unos 3 años y antes de eso era una productora de animación mucho más antigua, que se llamaba Dynamo Pictures, que es de los que creo que nació en los 90 o finales de los 90. Claro, lo que hacía Dynamo era hacer precisamente contenido de vídeo. Lo que hacía era hacer animación, pero animación en plan, como por decirlo así, supletoria. Una animación en plan destinada, pues a, por ejemplo, a experiencias de realidad virtual en los parques de atracciones, trailers de videojuegos o de animes, como material, por decirlo así, secundario de una gran producción, ¿no? Eh, entonces, claro, dentro de esto, pues también tenía cierto vínculo con Nintendo, había hecho trailers con Nintendo, había ayudado a la animación de varios juegos de Nintendo, hasta que al final Nintendo eligió esta empresa concreta para comprarle y ponerle el nombre. Y entonces de aquí sale lo de Nintendo Pictures, que para que nos hagamos una idea, lo más parecido que ha hecho antes a cine de animación ha sido ayudar con la animación en 3D de Erwin y la Bruja, que es, creo que es la penúltima película de Estudio Ghibli, la que dirigió Goro Miyazaki, el hijo tonto de... Bueno, o sea, quiero decir, creo que no tiene más hijos, pero el pobre Goro, que es, que es muy torpón, pues hizo una peli titulada Erwin y la Bruja, la única peli en 3D que ha hecho Ghibli, y que es un absoluto espanto. O sea, es una basura descomunal, muchísimo peor que el corto este que hemos visto. Con lo cual, a priori, pues no podemos decir que tenga los mejores
no, que pueda tener la mejor carrera este estudio, vaya. Pero a ver, muchas veces se compran estos estudios y se hacen este tipo de rebranding, no por lo que ha hecho, sino por la fuerza de trabajo. Claro. Quiero decir, estamos en el capitalismo, es la única forma que hay de comprar esclavos. Compras la compañía y de repente tienes a todos esos animadores, tienes a todos esos pues personas con experiencia que pueden ahora trabajar para ti. El caso es que ¿te parece? Se le está dando muchísima importancia desde el mundo de los videojuegos, como esto hace, yo qué sé, cambia totalmente el tablero, porque Nintendo ahora puede concentrar aún más poder, porque Nintendo ahora ya no depende de sus tratos con Sony. Recordemos que ha explotado alguna de sus IP a partir de la rama de Sony de animación. Ya no depende de Sony para hacer sus peliculitas. ¿Esto es tan tocho como parece, Alberto? Yo diría que sobre todo que parece que Nintendo tiene intención de hacer algo. O sea, tiene intención de hacer algo siguiendo pues una senda bastante reconocible y diría yo bastante comprensible por un lado, porque es cierto que la película de Super Mario ha sido tan absolutamente tocha, o sea, ha sido un éxito tan tremebundo que yo imagino, o sea, claro, es un éxito tremebundo y además tardío, que es lo interesante. Al final la relación de Nintendo con el cine ha sido bastante accidentada hasta hace relativamente poco. Porque claro, Ujú, no podemos olvidar la primera película basada en un videojuego fue la película Super Mario, que está guapísima por otro lado, muchísimo mejor que la, que la de animación, diría. Y claro, esa peli fue tan mal recibida que Nintendo dijo, va, que os dé morcilla. Si queréis hacer pelis de mí, pues recurrimos a otros estudios, cosas así, hasta que ya de repente se asocia con Illumination para hacer la película de Super Mario, que es un absoluto bombazo. Están ahora con la secuela que va a adaptar ujú. el Mario Galaxy. Y mientras que al mismo tiempo con Sony están preparando la peli del Zelda. Y es normal que a lo largo en estos últimos años diga Nintendo, pues ¿por qué no voy a hacer yo mis propias producciones? Porque además también hay precedentes de esto, ¿no? En Hollywood ya está instalada desde hace unos 5 o 7 años PlayStation Pictures, que es yo creo en lo que más se fija está en Nintendo Pictures. Es como que puede Ujú, ser, digamos, el modelo a seguir, que PlayStation Pictures es una productora ya con todas las letras, que se dedica a adaptar videojuegos de PlayStation y que se ha asociado pues, con grandes agentes de la industria como Sony para hacer la peli de Uncharted, pero también con HBO. Quiero decir, The Last of Us, antes que una serie de HBO, es una serie de PlayStation Pictures. Es una serie donde directamente Sony se lo ha guisado y se lo ha comido. Entonces yo creo que ese es la meta que tiene Nintendo ahora mismo, aunque creo que está muy lejana porque Nintendo Pictures ahora mismo es un estudio muy pequeño. bueno, al final siempre se le puede meter dinero, la experiencia ahora se Sí. puede comprar. Mi pregunta va más allá un poco de si PlayStation Pictures ha sido de verdad el éxito que parece, de forma que se convierta en algo que se tiene que hacer sí, o simplemente es que estamos en la época de explotación de IPs. Quiero decir, ¿Nintendo necesita hacer esto porque de verdad el dinero que le va a entrar es increíble o es simplemente que la única forma ahora mismo de crear riqueza es desarrollar nuevas IP y explotarlas? Bueno, yo concretamente diría que es explotar las IPs, no desarrollar nuevas IPs. No, no, Creo que ya, es ya. Pero entiendo, eso, sobre todo espero explotar. que Nintendo esté pensando en algún momento desarrollar nuevas IPs. Espero, deseo, me Sí, bueno, gustaría. vamos. Sí. Yo, la verdad que en el caso de Nintendo yo no me fío de ellos. Quiero decir, si es que, o sea, prácticamente hace nada fue el 40 aniversario de Super Mario, hicieron un Nintendo Direct para anunciar la secuela de Super Mario, o sea, de la peli de Super Mario, no Ya, ya, de ya. Tremenda volvemos decepción. a un videojuego en 3D de Mario, es literalmente de la peli del Mario Galaxy, y hemos remasterizado los Mario Galaxy, tal, o sea, Nintendo yo la verdad que no les veo con mucha intención de hacer nuevas IPs, de explotarlas sí, de eso vamos, lo tiene súper claro. Eh, pero de cara a lo del este, a lo de meterse ahora en el cine de animación y hacer su propio cine, eh, supongo que sí, que tiene que ganar. Es que lo de PlayStation Pictures ha funcionado bastante bien. Quiero decir, PlayStation Pictures al final ha conseguido algo que muchas veces es bastante difícil y que es más inasible, como es el tema del prestigio. De Last of Us, aunque la segunda temporada no gustara tanto, ahora mismo es como
el patrón oro de lo que pueden ser las adaptaciones de videojuegos. O sea, tiene una solidez, tiene unos valores de producción que eso le ha venido muy bien a la marca. Mientras que, claro, mientras que en el caso de Nintendo tiene, digamos, la letra pequeña de, sí, la película de Super Mario es un taquillazo histórico, pero no la ha hecho Nintendo. Ya, ya. La ha hecho el puto estudio de los Minions, ¿sabes? Entonces, como que yo creo que a efectos de marca sí que es algo que conviene hacer, creo. Vale, o sea que nos quedan muchas cenas de nachos recalentados. Hombre, claro, por supuesto. Dentro del mundo de los videojuegos y de cine basado en videojuegos es lo único que tenemos, vaya. Pues muy bien, muy bien. Dicho esto, vamos a pasar a la cartelera a ver si nos da más alegría. Alberto, ¿qué has visto de lo que se estrena esta semana? Pues he visto Bala Perdida y Tron Ares. Eh, De Tron no tienes que contar porque la gente no lo sabe, pero tú eres el Doctor Tron. sí, sí, soy una especie de experto en Tron. Bueno, Bala Perdida es la nueva película Ah, de que vas a Darren empezar, te Aronofsky. pregunto Sí, directamente porque por Tron y tú has dicho fuck you. me la quito de encima, porque Bala Perdida es una mierda de peli. O sea, Ah, bueno. Bala Perdida es la nueva peli de Darren Aronofsky, uno de mis directores más odiados, es decir, o sea, que tomad con distancia mis palabras. Bala Perdida es un No intento está de teniendo muy Aronofsky. buenas críticas tampoco, ¿eh? Quiero decir, de tus directores más odiados y de toda la... Sí, la... que la peli es bastante mala. O sea, esta peli es como Darren Aronofsky intentando ponerse disfrutón, ¿sabes? Como intentando meterse en lo que a mí me gusta llamar las ligas del cine cuñado, que es como esas pelis que le gustan mucho a los tíos heteros, como yo, que son como con diálogos muy graciosetes, con música muy chula, con violencia así como molona, ¿sabes? Rollo Tarantino, Guy Ritchie, Bullet ese Train. estilo. Bullet Train, A literal. mí me Bullet Train encanta es. Bullet Train. Yo ya os he dicho muchas veces Sí, que sí, soy el un cine. padre, pero Sí, Bullet el Train me cine. encanta. Si el cine cuñado está guay, quiero decir, el buen cine cuñado es bueno. Bullet Train para mí sería la catedral absoluta del cine cuñado. Increíble, buenísima, me Cine, encanta. Continúa, Alberto. cine cuñado químicamente puro y que además es gracioso que mencione Bullet Train porque una cosa curiosa que tiene Bala Perdida es que sale Bad Bunny. Bad Bunny tiene un papel como lo tenía en Bullet Train, o sea que muy, muy bien tirado. Ahí está, Eh, ahí está. entonces, el caso es que Aronofsky se intenta meter en este tipo de cine, que es que va muy poco con lo suyo, porque ya sabemos cómo es Aronofsky, ¿no? Un tío como Intenso. muy intenso, ¿no? Muy serio, que quiere ser como que sus películas sean complejas y te Se hagan fuma un pensar. porro, se muere la abuela. O sea, ese es el nivel de Aronofsky. Es así. Requiem por eso yo, por otra parte, creo que es la única peli que me gusta de Aronofsky junto con Noé. Son las dos únicas pelis que creo que he dicho, joder, sí, lo lograste. El resto es que no me gusta casi ninguna. Pero vamos, el caso es que sí, que es un director muy intenso, vaya, en una palabra. Y con Bala Perdida, pues intenta meterse en el cine cuñado, intenta ser como más disfrutón y tal. El prota es Austin Butler y Zach Kravis, que salen guapísimos los dos. Lo mejor que funciona en la peli es la química que tienen ellos, de hecho. Pero la peli es un desastrito, porque Aronofsky no se zafa del todo de las preocupaciones que tiene su cine en cuanto a tono, en cuanto a violencia, en cuanto a esta necesidad que tienen de que sus protagonistas pasen por un vía crucis y tengan un trauma en su pasado que tienen que resolver, Mm. tal, o sea, rollo terapéutico infumable. Entonces, la mezcla no cuaja. No puedes hacer la ballena metiendo a Batman y pegando tiros. Entonces, la mezcla es muy, Que muy un no, desastre. O sea, que pues no se podría ser. puede. Podría Desde ser luego, estupendo. vamos, se puede porque va la perdida existe, pero bueno, y hay gente que le ha gustado. A mí, en concreto, la mezcla es que me ha parecido un esperpento. O sea, es que en un rollo de, pero ¿cómo quieres que me sienta película? ¿Quieres que me ría? ¿Quieres que diga qué guay está esta banda sonora? ¿O de repente tengo que sentirme fatal porque a Austin Butler le han pegado una paliza y ha perdido un riñón? Que es literalmente la primera escena de la película. Que es como en plan, ¡jaja, qué risa! A Austin Butler le han pegado una paliza y ha perdido el riñón. Ahora Es tiene como, 10 años menos de vida y es como, bueno. o sea, Yo solo te un digo que esperpento. no la he visto, tampoco soy muy fan de Aronofsky, pero sí que te digo que Austin Butler tiene que leerse los guiones antes de hacer las películas, en el sentido de que este año le ha dicho, voy a trabajar con todos los auteurs que me llamen. Que me llama Aronofsky, voy. Que me llama, ¿cómo se llama el tío de Eddington? Ari Aster,
voy. Y es como outing, pero léete el guión antes, outing. Ya, Así que ya, ese sí, sí. es el consejo que le doy desde aquí porque sé que me Sale, está sale, escuchando. sale guapísimo Austin Butler, por cierto, en Bala Perdida, Bueno, que es algo se lo diré a Miguel, remarcable. que no es mi tipo. O sea, Sale, o a sea, los butlers, pues que lo disfruten. no está tan guapo como en Bike Riders, que creo que es la mejor peli que ha hecho en los últimos años Austin Butler junto con Elvis, que recomendamos muchísimo Bike Riders. Tenemos un programa hecho que juega sobre una peli que no vio nadie. Una lástima, pero en Bike Riders está en el pic de su belleza Austin Butler. Y total, que esta peli no la recomiendo para nada. A no ser que, que seáis butlers, como acaba Sí, de dejar claro. sí, salen gallumbos además durante bastante rato. Bueno, Austin ya Butler. está, venga, nos relajamos, Alberto, que es muy temprano para tanto jorneo. Tron Ares, por favor, doctor Pues Tron. Tronares sí que me ha gustado. Tronares sí que está guapa. Es que, Está o sea, guapa. es verdad que tienes que ser fan del fenómeno, supongo, o te tienen que interesar el fenómeno. Pero Tronares está bien, es una buena peli. O sea, es una buena peli a nivel como de factura. Tiene una factura impresionante de Tronares. Porque aparte de el estilo visual de Tron, que es muy particular y yo creo que diría que es atractivo, ¿no, Marta? ¿A ti qué te parece la estética de Tron? Porque ahora mismo a lo mejor dices que es sortera o algo así y te equivocarás. Bueno, perdón, pero es que es para niños. O sea, ¿qué me parece la estética de Tron? Para niños, ¿no? Para niños, no, hombre, para viejos No, en de todo que los caso, leones. ¿no? Vamos a ver, Alberto, ¿tú por qué te crees que los streamers de niños se ponen detrás neones? Pues porque a los niños les encantan los Ya, neones. Para los niños ver ya. unos neones y dicen qué cosa más guapa. Pero es que yo ya, con 37 años, Alberto, para mí ya no me parece que esté tan guapo en los neones. A ver, sí, los neones están guapísimos. Los neones están. Es Bueno, verdad que no había caído en esa asociación con los streamers, pues yo los neones los vinculo mucho, que de hecho es donde viene la estética de Tron, de la cultura disco de los años 70 y demás, ¿no? Pero, o sea, la peli original, ¿no? La del 82. El caso es que los neones están muy chulos y en concreto esta. Claro, una cosa que tienen en común todas las películas de Tron es que la banda sonora es increíble. eso Y sí. siempre cada. Mira, eso Y, sí te lo firmo. y siempre cada peli de Tron ha fichado como a algún compositor tremendo. En la primera Tron fue Wendy Carlos, que es esta música que hizo poca música para el cine, pero la poca que hizo fue extraordinaria, porque antes de Tron, hizo dos películas con Kubrick, que eran El Resplandor y ¿cuál era la otra? Se me ha olvidado. Hizo dos pelis antes que creo que eran de Kubrick. Bueno, en fin, una tipa que trabajaba la música electrónica y que sentó un poco como el modelo, pero luego Tron Legacy en 2010 tuvo a Daft Punk con una música también de rechupete, una escena mítica de Daft Punk haciendo un cameo, en plan, apareciendo ellos en la película en un bar mientras están dando de hostias los personajes, tremenda. Y luego en Tron Ares, los compositores son Trent Reznor y Atticus Ross, que por primera vez, que este dato me gusta mucho, por primera vez desde que le pusieron la música al Quake, firman con su nombre de grupo, como Mm. Nine Inch Nails. Porque claro, Trent Reznor y Atticus Ross llevan muchísimo tiempo haciendo música para el cine, le gusta mucho trabajar con David Fincher y con Luca Guadagnino, que de hecho, claro, eh, Dilo, dilo, son que la banda sonora de Challenger está increíble, la la, tengo en la vinilo. base de Challengers, que es increíble, claro. Está estupenda. Yo tengo un Sí, mal sí, día, me vamos, la pongo y empieza el ti, 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 y yo ya estoy como, sí, 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 sí. claro. Vamos, son geniales. Pues el caso es que han vuelto a firmar con su nombre de grupo, Nine Inch Nails, para Tron Ares. A lo mejor porque le da Y vergüenza que lo asocie no, la música es increíble, ¿eh? La música es. con la película, con la película. Claro, es que el tema está que la peli en realidad no es tan buena. O sea, No, la, no, la peli, en- no. la peli en realidad no es tan buena. Pero es que el envoltorio es tan guapo. O sea, es que es tan, tan de decir, ¡fua! Además O que sea, la música no si para de tienes sonar. 14 años, esto es increíble. O sea, es como. Es eso, es que la música no para de sonar, es omnipresente todo el rato, todos los neones Ujú. sin parar, las motos de luz, las peleas, la red, esa especie Es que de esto voy a grabarlo y cada vez que tú te rías de mí porque me gusta Bullet Train te voy a poner todo esto y yo. Continúa, por favor.
No, si es que la peli es eso, es un foie chaval de manual. O sea, un foie chaval que está drásticamente matizado por la presencia de Jared Leto, que eso es una bajona. Ya, Es bueno, decir, claro. que Jared Leto es una Especialmente para las sabandija. mujeres. Es una sabandija asquerosa. He de decir que si te sustraes de que Jared Leto es mierda, su personaje es bastante simpático porque es como una especie de inteligencia artificial que sale de la red, que adquiere conciencia propia y entonces como que está en plan rollo Terminator 2 un poco, en plan de, ¿qué es esto? Qué guay lo de ser humano, tal, no sé qué. Entonces, eso como que más o menos funciona. El tema de la peli es que es como muy plana, o sea, a nivel de argumento, de temas, de usar la ciencia ficción, es una cosa planísima. No te habla del presente. Es absoluta. No, no, no. No, claro, es que al final la saga Tron, claro, a mí me interesa mucho porque la primera peli del 82 es absolutamente visionaria. Es una peli, Mm. es básicamente como una especie de manifiesto tecno-optimista, tecno-utópico. Es un rollo de en el 82, cuando todavía los videojuegos están en una fase, pues, o sea, ya son una gran industria, por supuesto, pero que todavía, por decirlo así, no están abrazando todo su potencial, no existe internet, no, realmente los ordenadores no están tan omnipresentes en nuestra vida, pues Tron en el 82 decía, esto va a ser increíble, esto va a ser lo más grande que le ha pasado al ser humano, tal. Entonces, en base a eso, pues lanzaba ideas pues muy guay, muy sugerentes, muy valientes, porque Tron, la primera Tron, por ejemplo, es una peli profundamente antiautoritaria, está muy dentro de lo que era Silicon Valley en sus inicios, que luego pues todo eso se acaba convirtiendo en lo que todos conocemos, que es también, por otra parte, es la incomodidad que despierta ahora mismo Tron como fenómeno, ¿no? Que todo este rollo de abogar por el software libre y por los creadores, los usuarios y tal, pues al final todo se ha convertido en una mierda. Pero en una Tal mierda, cual. perdona, pero estaba mirando, no están mis compas. Aprovecho la percha que me has dado para decir que, por ejemplo, hace unos meses compartí en Chiclana que cuando se me rompa mi portátil, me iba a comprar un portátil en Framework, que es pues una marca que te hace portátiles modulables por el cual pues se puede cambiar cualquier tipo de pieza y se puede ir mejorando y así no se generan tantos residuos, no está algo ya prehecho que se rompe y no se rompe y todo este tipo de cosas. Total, estaba yo a tope pensando, voy a ahorrar y cuando se rompa, que ya está un poco regulinchi mi notebook, un framework de estos. ¿Y qué ha pasado? Pues que esta peña es a tope, software abierto y software libre, venga, sí, nada, nos da igual colaborar con cualquier persona que crea en el software libre. Y es como, ya, pero es que si cree en el software libre pero no respeta los derechos humanos, no nos importa, porque cree en el software libre. Ya, pero es que mira, y si cree en el software libre pero le pega paliza a niños en la calle, bueno, pero respeta el software libre y es como, ¡fua! Es que al final esta peña, estos ingenieros, estos ideólogos de la tecnología y de tal, al final han resultado que le faltaba un poquito de cocción en el ámbito de las humanidades, creo yo. Claro, claro, Entonces supongo que este es el contexto en el que llega la nueva Trump. claro, es que al final, yo qué sé, la primera Tron, Ah, dice Macronoy, y no solo colaborar, financiar. Es verdad, financiar, que es lo peor. Que hay que darle dinero a la gente que soporte el software libre, aunque sean villanos. esto era, claro, es que esto era como una utopía, ¿no? Mm. Lo que pasaba en el 82. Estaba todo, de hecho, para el software libre tengo entendido que como la cosa clave del movimiento es el manifiesto NU, y el manifiesto NU se publicó 3 años después de Tron. En ese sentido es una peli pues bastante visionaria. Es que es una peli que yo recomiendo a todo el mundo que la vea, aunque pueda entender que es un coñazo. O sea, entiendo que la peli puede resultar aburrida, pero es que es una peli interesantísima. A Pero bueno, nivel si de. venimos de Belatar, Es más ¿hasta qué punto es entretenida, aburrida? es más entretenida que El caballo de Turín. Pero es que es una peli que a mí en concreto es que me interesa. Vamos, tengo el capítulo de mi libro de la otra Disney 2 que está dedicado a Tron, es el más largo, con diferencia de todo el libro. Pero es que es una peli que es absolutamente fascinante a un nivel de lo locos que estaba la gente que la hizo, que la hicieron y tal. Pero claro, dentro de esa, precisamente, de esa promesa de utopía, también estaba por las semillas de por cómo se iba a estropear todo, porque entre la gente que hizo Tron
había muchos informáticos que ya estaban trabajando en Palo Alto, es decir, en Silicon Valley. Entonces, quiero decir, hay una conexión con lo que dices tú y también con pues, los tecnobros que ya pues, tristemente están en primera plana. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Peter Thiel, toda esta puta gentuza. El Entonces, otro día no sé cómo, no siento, no puedo dar la fuente, pero estaba leyendo o viendo o consumiendo algo donde salía una cita de Dalí, donde decía Dalí que todo este tecno-optimismo y todas estas apuestas a ciegas por la tecnología iba a llevar a el resurgimiento de las grandes monarquías. Y a ver, un poco, ¿eh? sí, Un poco. Yo no, nunca estoy en el no os equipo de mantéis, Dalí ¿eh? porque Dalí No os tenía un mantéis. diario de pedos, entonces es difícil estar en el equipo de Dalí, pero tenía bastante conciencia con eso. Nos ha llevado a la, ¿cómo se llama? La tecno... Bueno, eh, se llama, creo que hay un término que creo que encaja con esto, que es la proligarquia, ¿no? Que se usa sí, la mucho. proligarquia, pero estaba buscando los tecno... Ah, el tecnofeudalismo. 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 Nos ha llevado al Claro, tecnofeudalismo. Así que claro. Claro, ahí de está, hecho, tenía un diario de pedos, pero bastante razón en esto. está ahí, yo creo que lo clavó. De hecho, claro, precisamente esto nos lleva a que lo que ha pasado con las secuelas a Tron, evidentemente, ya no podían ser visionarias, ya solo lo único que podían hacer era, digamos, exprimir la nostalgia de la primera película. Pues, por ejemplo, lo que hizo Tron Legacy fue cancelar, o sea, hacer como si Internet no existiera en el mundo de Tron. Entonces, claro, en el momento en que eliminas Internet, pues ya te puedes limitar a decir qué guapa estaba la Tron del 82. Y es lo que hace tanto Legacy como lo que hace ahora Tronares. Con el Mm. matiz de que además en Tronares hay una cosa también bastante peleaguda, que es que los protas son los CEOs de dos grandes empresas tecnológicas. Uno Uh, es el CEO malo, que es el interpreta de Van Peters, y otro es la CEO buena, que la interpreta Greta Lee, la chavala de vidas pasadas. Entonces, claro, es de estas claro. cosas que la Porque ¿qué estás viendo y puede? dices, Claro, a un señor con una pistola lo vence un señor con otra pistola más grande. Y a un CEO malo lo vence un CEO un bueno. Y CEO que claro, bueno, es claro. mujer y sabemos que eso es una CEO buena ya. Mira, Sí, Alberto. racializada además, o sea, que es que Ay, esto... claro, si es que cómo va a ser mala. ¿Cómo va a ser mala? Claro. Bueno, gente, aparte de que se aceptan sugerencias para una raid, vamos a ir cerrando ya. Quiero destacar, como hemos empezado con la historia ficticia del caballo y Nietzsche, vamos a acabar con otra historia que nos cuenta Frickeldon, que no sé si es verdad, pero también vamos a elegir creer que sí, que es la siguiente. Cuando Dalí era pequeño y sus padres tenían visitas, se cagaba en algún rincón escondido de la casa y avisaba de que lo había hecho, pero no dónde. Joder. Que Yo, la yo es guerra verdad, psicológica del puto Dalí, ¿sabes? o sea, yo ¡Ay, soy un poco fan mierda! de... Yo soy un poco fan de Dalí, la verdad. O sea, sé que True era... story. Iba corriendo a sus padres y les decía, ya la he... lo he hecho. Increíble. Tenía sus takes de Dalí, sus takes y sus tours, ¿no? Eh, Claro, claro. el tour de Ah, Zurullo, ¿verdad? Vale. bueno, increíble. Es Zurullo, Gran sí. final. Sí. Hoy hay Chiclana, van a estar haciendo directo desde el Barcelona Game Fest. Creo que empezarán en un ratico. Pero eso, si tenéis algún tipo de recomendación, hay que hacerla ahora, como diría Dalí. Así que, pues vamos a tirar. Alberto, muchísimas gracias por venir. Eh, Viva el diario de pedo y las cagadas. Es verdad, en Real Perry Mason. Tú estás en la cuerda finísima. Bueno, Alberto. recomienda a Marta que en breve estás haciendo cosas, ¿no? Pero que lo llevo diciendo toda la semana. A Bueno, las vale, pues 2. nada, En a vez de las dos. comer, venid a que el podcast Reload os divierta y os entretenga, que estaremos en la Barcelona Game Fest. Ya os digo, a las 2, de 2 a 4. Así que lo típico para fastidiaros la comida. Venid a Ya ves, vernos, clavado. traed café, o si no, estiráis así mucho en la silla y os echáis una siesta, que eso también está bastante bien. Es en La Farga, así que aquí al laico. Vale, pues eso. Gracias Alberto, gracias gente en el chat. La semana que viene os recuerdo que el programa será a las 4 de la tarde.
será de 4 a X, porque ya no tendremos al Puy detrás, así que nos podemos alargar si hace falta. Así que volvemos ¿Y el vas a lunes. cambiar los días al final, Marta? ¿O se Sí, quedan...? lunes, miércoles, viernes, de 4 a 5 y X. Así Vale, genial. que eso, nos vemos el lunes a las 4. Muchísimas gracias, buen fin de semana, descansad mucho y bueno, no vayáis al cine, según lo que ha dicho Alberto. El No, que cine, sí, que está una mierda. guapísima, ¿Cómo que? Tornades, que está, pero que está Pero si acabas de guapísima. decir que no está está La peli fuá, está, pero la peli guapísima, está ¿no? bien, la peli está bien. O sea, quiero decir que la peli como experiencia está bien. Otra cosa es que luego la Bueno, Alberto, pienses mira, adiós, y adiós. te caes. Venga, adiós. Que haga la gente lo que quiera. Hasta luego.